clase. Ahora sí. Entonces, estas estrategias para la aplicación multimedia tienen un inicio también, como en todo. Todo en esta vida tiene un inicio. Entonces, ¿qué son las estrategias creativas? Básicamente son herramientas estratégicas que nos van a exigir, sí o sí, que tengamos un esfuerzo intelectual por parte de nosotros los profesionales que los elaboramos. ¿Por qué un esfuerzo intelectual? Porque tenemos que describir en este punto la misión y por lo tanto su función. ¿Dónde está nuestro norte? ¿Cómo vamos a llegar a que nuestra marca realmente sea una huella indeleble en la mente de nuestros consumidores? Entonces, vamos a poner esto acá. Es una herramienta estratégica que exige el esfuerzo intelectual por parte del profesional que lo elabora. Entonces, eso es una estrategia. ¿Ya? ¿Qué es una estrategia creativa? Es una herramienta estratégica que exige un esfuerzo intelectual por parte del profesional que lo elabora. Pero tenemos que tomar en cuenta que debemos responder y saber claramente cuál es la misión. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Y, como les he dicho, tenemos que dejar una huella indeleble en la mente del consumidor. Se los voy a anotar eso más porque es importante. Perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ponernos un foco, un punto, decir, quiero ser el mejor producto en esta área y por lo tanto voy a hacer esto, 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 para que la mente del consumidor siempre lo recuerde. Es el ejemplo clarísimo de los colinos. No son colinos, es pasta dental, pasta dentrífica, todo lo que quieran decirle. Generalmente ese es su nombre, pero todo el mundo cuando va y lo pide colinos. Colinos es el nombre de una marca, no así del producto como tal. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Poder conseguir esa huella indeleble en la cabecita de nuestro consumidor. Que nada, nada lo pueda reemplazar. Ahora, esta estrategia creativa, al igual que el branding, que es parte del branding, tiene una misión, que es la de anclar la marca en el mercado. Y la marca tiene que estar realmente súper ligada con lo que es la estrategia creativa. No podemos pensar en los dos como dos entes separados. La idea y el concepto tienen que ir juntos. Jamás la idea puede estar fuera de la estrategia, porque si no, no va a funcionar. Ahora, necesito que esto lo recuerden muy bien. La estrategia creativa no es la idea creativa, nos conduce hacia ella por el camino más del análisis erudito y de la reflexión intelectual. Es decir, a ver, tenemos nosotros una idea, pero no es que simplemente de la idea vamos a partir, no, para nada. La estrategia creativa no es la idea. La estrategia es todos los pasos que hacemos para llegar a la idea ya hecha. ¿Por qué? Porque en la estrategia tenemos que pensar el tipo de mercado que voy a tener, el target que voy a tener, como ustedes quieren llamarlo, target o público meta. ¿Cómo voy a llegar a él? ¿Con qué idea? O sea, recién después de tener una estrategia, podemos tener una idea consolidada de a quién vamos a llegar.
¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos siguiendo una serie de pasos que ya los hemos estado siguiendo, que ya los hemos estado trabajando, que ya los hemos estado llevando a cabo día a día con el trabajo que hemos realizado. He leído el trabajo de muchos y está muy bien, pero en la mayoría he encontrado defectos, a pesar de que les he puesto puntos bien claros en la primera corrección del target que aún no han podido completar. Sé que parece un poco tedioso tener que poner tantos pequeños detalles. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que es importante, es bastante importante que nosotros podamos delimitar bien este target, porque esto a la larga nos va a ayudar a reconocer qué es lo que queremos hacer y a quién nos estamos dirigiendo. Debo felicitar a la mayoría porque me han presentado trabajos hermosos. Hemos tenido algunas confusiones con la entrega con algunos grupos. Estoy revisando ahora qué es lo que ha pasado. Y bueno, pero la mayoría debo felicitarlos porque han hecho trabajos creativos muy interesantes en el área de menciones. A otros no les ha quedado muy claro tampoco. Pero bueno, les he explicado en la retroalimentación que tienen cada uno de sus trabajos. Continuamos. En esta parte y en este concepto que les acabo de dar, de que la estrategia creativa no es la idea creativa en sí, se encuentra la primera diferencia básica que separa a la estrategia de comunicación, a la que nosotros le apuntamos más seguido, de la estrategia creativa. Esta última nos permite a nosotros una postconstrucción del mensaje, no una preconstrucción, porque la comunicación lo hacemos de manera previa. Realizamos primero el mensaje para una infinidad de públicos. Cuando nosotros realizamos, puede ser una nota de prensa de una empresa, puede ser una nota de prensa normal, X y corriente, puede ser lo que sea, pero nosotros no pensamos tanto como comunicador como tal, como si no fueras parte de una empresa de publicidad o como si no fueras parte de un equipo de publicidad y marketing en una empresa. Piensas primero en el mensaje. Y esto es lo importante y es la diferencia que nos tenemos que meter en la cabecita. En la estrategia creativa el mensaje viene después, no viene antes. La estrategia creativa se dirige a construir la idea. Para que lo expliquemos bien, lo voy a explicar como una metáfora. La estrategia creativa es un envase. La idea es cómo contiene el mensaje, cómo va a llenar. Esa es la idea, o sea, cómo vamos a llenar el envase. Y esta va a ser llenada por el mensaje. Este mensaje ya está resuelto a priori, lo que debemos comunicar. Debemos comunicar que vamos a vender el mensaje, pero no sabemos cómo vamos a comunicar ese mensaje, no sabemos cómo vamos a realizar ese mensaje, pero sí sabemos que tenemos que vender, nada más. Y eso se va a delimitar mediante estrategias de comunicación. ¿Por qué? Porque en la comunicación tenemos que saber que sea un mensaje sencillo, que no tenga ruido, que sea en un lenguaje conocido para todos los escuchas, como ya sabemos nosotros y como ya hemos llevado en todas las anteriores clases, ya debe llegar en introducción a la comunicación, todos los pasos para realizar un mensaje y todos los entes que están dentro de la emisión y recepción de un mensaje. Ahora, vamos a hablar un poquito del origen de la estrategia creativa. Y para esto tenemos que ver de David Ogilvy. Este señor es una leyenda en la publicidad mundial. Es quien fundó una de las primeras agencias de publicidad en Estados Unidos. Y lo hizo en el año 1984. Voy a ponérselos acá. Los orígenes de la estrategia creativa. Vamos a cambiar de color porque es otra idea. Entonces,
Para hablar de estos orígenes vamos a hablar de David Ogilvy, que realmente es una eminencia. Él iniciaba con una empresa de publicidad que contenía solamente 2 personas y no tenía ni un solo contrato. Después de más o menos 5 años, su empresa era una de las 6 más grandes a nivel mundial y tenía más de 200 empleados. Y tenía firmas de contratos que ni les digo, era totalmente increíble. Él ha sido uno de los principales precursores para la formación de las agencias de publicidad. Y esto, o sea, acaeció en 1948, en medio de 2 décadas, la del 50 y la del 60. Pero vamos a hablar ahorita primero de esto. Oakley afirmó que la función de la publicidad es comunicar para vender. Una publicidad exitosa de cualquier marca se fundamenta en información acertada de los públicos meta. ¿Qué queremos decir con esto? Y les sigo repitiendo, y perdón por ser tan cansona en esa parte. ¿Por qué es importante tener un buen mensaje y por qué es importante reconocer bien a nuestros públicos meta? Porque si nosotros no sabemos bien quién es nuestro público, nunca vamos a poder saber cómo decirle, cómprame. No le puedes decir de la misma manera, cómprame a una mamá que a una chica soltera. No le puedes decir de la misma manera, cómprame a un papá que a un chico soltero. Bueno, aunque hay muchas cosas que les dices indirectamente y puedes ayudar a que te compren. Por ejemplo, un PlayStation. El papá siempre lo va a querer y siempre lo va a tener. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que saber exactamente a quién nos estamos dirigiendo, chicos. Si no sabes a quién nos estamos dirigiendo, no vas a poder realizar un buen mensaje, no vas a poder realizar una buena venta o una buena estrategia. Entonces, este es otro punto importante, chicos, que necesito que ustedes se lo guarden. La publicidad exitosa de cualquier marca se fundamenta en la información acertada de los públicos meta. ¿Qué es lo que quieres saber, no ve? Es bastante importante, chicos. Sácale un screen, voy a borrar la pantalla en 10 segundos, ¿ya? Me ponen deditos arriba o me levantan la mano o aplausos, lo que sea, cualquier emoticón para que yo pueda saber cómo ustedes están viendo. Gracias, Melina. Gracias, Naila. Gracias, Leslie. Gracias, Edson. Perfecto, entonces yo procedo a borrar esta parte. Y vamos a continuar con esto. Entonces, las primeras agencias de publicidad sabemos que se registran en Estados Unidos. Sabemos que es a mediados del siglo XIX y fines también del mismo siglo. Debemos también tomar en cuenta el mercado argentino, que en esa época era uno de los más prósperos a nivel Sudamérica. Y Argentina funda su primera agencia publicitaria en el año 1898, mucho más antes que los americanos, ¿no? ¿Y sabe quién lo fundó? Fue un austriaco llamado Juan Ravenscroft. Y la primera campaña publicitaria lanzada en Argentina se llevó a cabo pegando carteles que anunciaban un licor de naranjas. Y lo único que decía su primera pegatina era: se viene esperidina, perdón. Se viene esperidina. Nada más, no tenía absolutamente nada más, solamente era ese nombre. Se viene esperidina. Y después de unos 15, 20 días pusieron otros pegatines
que decía, a mí me gusta más la esperidina. Y ahí abajo decía, y venía la foto del licorcito en blanco y negro. Evidentemente no podíamos jugar con los colores como ahora lo hacemos. Y decía, este es un producto de la empresa Babyt. Muy interesante para el año que se fundó. Pero bueno, continuamos con otro. Entre 1950 y 1960, Estados Unidos vivía la posguerra y la guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por lo cual el gobierno estadounidense buscaba fomentar de alguna manera la producción y el consumo de bienes y servicios en toda su población. ¿Y qué es lo que intentó? O sea, ¿por qué intentó hacer esto? ¿Por qué quiso lograr de esta manera hacer esto? ¿Para qué? Para que toda la economía vuelva a funcionar y puedan tener de esta manera más dividendos, puedan tener impuestos al consumo y demás cosas que ayudaba a su país a salir de las recesiones en las cuales la deja una guerra a los países. Y además de eso, que tenemos que tener una recesión del 60 en Estados Unidos que orilló a muchos empresarios a la muerte, porque perdieron absolutamente todo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que logra con este fomento a la producción y al consumo? Esto no va a llegar más a la clase alta porque la clase alta siempre va a consumir y va a consumir productos específicos que tú no le vas a poder vender a quien sea. Pero eso sí, ¿qué pasa con la clase media? La clase media que tiene una educación también y en ese entonces tenía muy poco acceso a la educación. Básicamente las mujeres no estudiábamos. Entonces, el acceso que teníamos a la educación era casi mínimo. Por lo tanto, era fácil de manipular. Y actualmente la clase media seguimos siendo una clase fácil de manipular. Seguimos siendo una clase a la que tú le dices, compra esto y podemos hacer que lo compre. Por lo tanto, la clase media se convierte en una gran sociedad de consumo. Eso es lo que yo necesito que ustedes recuerden. La clase media se consume en una gran sociedad de consumo. Y actualmente igual es. Gran sociedad. Y actualmente también lo somos, como lo hecho nosotros. A la clase media tú le puedes vender lo que quieras, porque es bastante necesario. Y aparte, el mismo nivel de educación que tenemos es totalmente diferente y somos un poquito más consumistas, pensamos que comprando y consumiendo nos vamos a ver mejor. Pónganse el caso del creador de Apple, que siempre me olvido su nombre, y si alguien en el chat me lo puede recordar, sería genial. Él no sale de una remera X y un pantalón normal, ¿no? Nunca salió de eso hasta el día que murió, súper tranquilo. Pero nosotros de la clase media no, qué bolsos caros, qué zapatos de mar. No, o sea, realmente tenemos que empezar a pensar nosotros que ya estamos viendo la publicidad del otro lado y estamos viendo que esto también trae grandes ganancias al mundo, que no siempre es necesario tener todo de marca, no siempre. Con tal de que te case bien y te haga sentir bien a ti como tal, listo. Tampoco compres mucho. Eso es algo que yo tampoco había entendido antes de entrar en el mundo del marketing, que no es necesario. Entonces, en esta época, también Estados Unidos perdió mucha gente. Muchos de sus habitantes murieron porque fueron enviados a la guerra y era algo obligatorio y bla, bla, bla. Ustedes ya saben lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se perdió mucha gente. Pero aquí también nos debemos dar cuenta que ha nacido otro fenómeno, el baby boomer, que es el crecimiento de la tasa de natalidad. Y por ende, una mayor fuente de consumo, ¿no es? Más o menos entre 1945 y 1960,
solo en Estados Unidos, que básicamente en este momento estamos hablando de su historia, nacieron 50 millones de personas. 50 millones, es harta gente. Por lo tanto, se expandió más nuestro mercado y se expandió mucho más lo que nosotros teníamos a disposición. Pero ojo, no fue lo único interesante que pasó en esa época. Lo más interesante es la expansión de los medios masivos de comunicación. Y en 1960 nace la sociedad mediática. ¿Y por qué le decimos sociedad mediática? Por el alto grado de dependencia a los grandes medios de comunicación y el alto grado de credibilidad que la gente le daba. Nadie, casi nadie. No es como ahora que los refutamos por todo y por nada. No, en ese entonces nadie, todo el mundo era los medios de comunicación. Súper cerrados. Entonces les voy a pasar esta parte que es... Ya, los 60. La cuna de la sociedad mediática. Pero junto a esto también hace algo muy interesante, que es la industria cultural. ¿A qué nos referimos con la industria cultural? La industria cultural es aquello que vamos a vender como si nosotros lo estuviéramos haciendo. Pero lo malo de Estados Unidos es que vio esta industria cultural solamente en el ámbito de la diversión. No lo vio así como cultura real, ¿no? Ya. Pero esto no se brindó solamente de acuerdo a que, ay, dijo, ay, ya, nosotros lanzamos la tele y somos eh, una gran cultura y somos una gran, eh, somos los más interesantes. No, es que estaban pasando cosas muy interesantes en el mundo, al igual que ahora. Pero ese fue el boom, ese fue el inicio de conocer muchas cosas. Entonces, por eso es que lo recordamos más que lo que pasó en estos tiempos. La cultura norteamericana quería demostrar que podía producir cultura, pero relacionada con la diversión, no tuvo relación nunca con otros valores, unión, familiaridad, equidad, nunca. Y Estados Unidos jamás ha cambiado esa su perspectiva, ¿ok? Los dorados 60 fueron el boom para las agencias de publicidad, porque teníamos tanta información que buscábamos ser recordados y representados por estos, o sea, y ya empezábamos a decir, vamos a ir a este medio, vamos a ir a esto, vamos a ir a este público. ¿Por qué? Porque vino la guerra de Vietnam, la revolución y la crisis cubana y su posterior bloqueo. La primavera en Praga, que eran las primeras veces que uno hablaba de la primavera en Praga. Los hippies, los pacifistas, ecologistas, el pop art, los Beatles, los Rolling Stones, la revista Rolling Stone hasta el día de hoy es una de las más reconocidas. ¿Y quién no ha escuchado a los Beatles? Los Beatles son un ícono. Y posterior a eso vino Lady Di, María Teresa de Calcuta. O sea, entes que realmente te hacían retumbar la mente. Muy interesante. Y además de eso, que en esta época, tenemos 10 minutos más. Sí, y en 10 minutos yo creo que vamos a terminar porque no quiero interrumpir su siguiente clase. Y además de esto, tenemos que recordar que el 20 de julio de 1969, el hombre pisa por primera vez la luna. Y también la nacida del Internet, que fue en 1969, que se llamaba Apartment. Entonces, el furor de los cómics, los nuevos artistas, la televisión, imagínense la locura que era. Y era el auge para las agencias publicitarias. Es imposible no aprovechar esa época. Lo mismo que ahora deberíamos hacer, aprovechar esta época, pero ya con diferentes cosas.
no sé, servicios de delivery que está saliendo bastante bien. Entonces, es algo que realmente se está repitiendo. Son cosas que se repiten. Además de esto, debemos darnos cuenta que las agencias publicitarias emprenden un mega crecimiento. Entre 1945 y 1960, seguimos hablando de la época. Tanto los anunciantes, las propias agencias reconocen que ya no bastaba con comunicar las bondades del producto o del servicio. Hacía falta un propio aviso. Es para ver la cintura y cómo es este suplemento. Y en ese como ahora está volviendo a mujeres más rellenitas en la parte de las caderas, en la parte del busto se veían más bonitas. Entonces, básicamente siempre es cíclico. Todo es cíclico, todo. Entonces carecía de algo que llamara la atención de nuestro consumidor. Y entonces, en ese momento, es que surge una propuesta de comunicación que estaba centrada en la buena creatividad y en las buenas ideas. Y ahí es donde desarrolla creativa. Era tan necesario un proceso que ayude a destacar el mensaje, que resalte nuestra marca del resto de los competidores, que había que encontrar un acto diferencial. Puede ser un salto estético, cualitativo, cuantitativo. Ya se habla de diferentes cosas y diferentes atributos que puede tener nuestro producto y cuál es el mejor atributo que podemos comunicar. Y surge la idea de desarrollar un documento estratégico que albergara y canalizara estas ideas. Esto se los voy a... Y se ha puesto pesada mi computadora como siempre en los últimos 10 minutos de Zoom, que se pone fuerte. Y entonces nace la gran frase que todas las agencias del mundo la tienen, que es, cuanto más conozca el consumidor, mejores ideas creativas tendré. Tengo que darme cuenta que si yo no conozco a mi consumidor, yo no voy a poder tener ideas creativas que puedan hacer que la gente quiera y consuma mi producto. Entonces eso se lo voy a anotar. Oakley es el que dice esta frase. Y es al que nosotros también le debemos muchas de las historias y muchos de los principios de lo que es el marketing. Y ahí está. Cuanto más conozca al consumidor, mejores ideas creativas saldrán. Si yo no sé qué es lo que quiere mi consumidor, si yo no sé cuáles son sus gustos del consumidor, yo no voy a poder absolutamente hacer nada por él. Esta frase en sí misma guarda el germen de la estrategia creativa. En esta frase está el fondo de los target o los públicos. No solamente el perfil demográfico, sino el estudio sistémico y profundo de los estilos de vida del consumidor. A través de este esquema creativo, nosotros podemos desarrollar una idea con un concepto previo que tenga empatía con nuestro consumidor. En definitiva, lo que proponía Ogli desde esta frase es toda la propuesta de la campaña. Toda la propuesta de la campaña. Pero basada en lo que son nuestros públicos metas. Bueno, chicos, estamos a minutos de terminar la clase. Espero que les haya gustado. La próxima clase vamos a hablar un poquito ya vamos a entrar a lo que es una estrategia con el objetivo, con todo lo que nosotros ya básicamente ya hemos ido llevando, que lo estamos ahora poniendo más que todo en orden. Y realmente quiero que se den cuenta que es bastante importante, bastante importante el hecho de que nosotros conozcamos a nuestro público meta.
No es solamente que yo quiera cansarlos con que chicos, por favor, sus públicos, chicos. Es realmente importante para que nosotros podamos realizar un buen trabajo. ¿Tiene alguien alguna pregunta hasta este momento? Tenemos 3 minutitos. ¿Tiene alguien alguna duda, algo que quiera preguntarme? Chicos, vuelvo a preguntar. ¿Tiene alguien alguna duda?